El viento otoñal movía hojas amarillas por las calles desiertas de la pequeña ciudad uruguaya. Marisol Arteaga se ajustó el cuello de su austera chaqueta y entró en el edificio de cristal de la empresa donde trabajaba desde hacía 7 años. Puso su pase en el torniquete y subió a la cuarta planta. La oficina estaba en su habitual ajetreo matutino. Marisol encendió el ordenador y abrió una carpeta con los informes que necesitaba para preparar la reunión. Sus dedos se deslizaban rápidamente por el teclado, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche anterior. Facundo había vuelto a llegar tarde, cenó en silencio y se retiró a su despacho. Ni siquiera la miró. «Buenos días», llegó la voz de Violeta Sandoval, su amiga y colega de toda la vida. «Hola», sonrió Marisol a pesar del esfuerzo. «Hoy estás un poco pálida. ¿Va todo bien?» «Sí, solo que no he dormido mucho». Marisol intentó concentrarse en la pantalla del monitor. Al mediodía, los informes estaban terminados. Violeta se asomó al despacho de Marisol. «¿Vamos a comer? Sé que te ibas a saltar la comida otra vez». La pequeña cafetería frente al despacho no estaba abarrotada. Cogieron una mesa junto a la ventana. Violeta pidió una ensalada. Marisol, solo café. «Últimamente no comes nada», comentó Violeta. «¿Qué pasa?» Marisol guardó silencio largo rato, removiendo el azúcar en su taza. «No entiendo qué está pasando con mi matrimonio», pronunció finalmente. «Es como si Facundo se hubiera convertido en un extraño. Vivimos bajo el mismo techo, pero ha crecido un muro entre nosotros». «Yo ya pasé por eso», dijo Violeta en voz baja. «¿Recuerdas mi divorcio el año pasado? Yo también tardé mucho en admitir lo evidente». «No, con nosotros es diferente», Marisol sacudió la cabeza. «Facundo y yo siempre hemos estado muy unidos. Es solo que este es un momento difícil». «Por supuesto», Violeta cubrió la mano de su amiga con la palma. «Pero tú también tienes que pensar en ti». Después de comer, Marisol se sumergió en el trabajo. Estaba supervisando un importante proyecto de optimización logística y hoy era el día en que debía reunirse con los clientes. Durante 2 horas, explicó las ventajas del nuevo sistema a los representantes de los clientes, respondió a sus preguntas y mostró gráficos y cálculos. «Impresionante presentación, señora Arteaga», dijo el director de la empresa cliente. «Sin duda estamos interesados en cooperar». Era una victoria, pero Marisol no sintió alegría. Antes, lo primero que habría hecho habría sido llamar a Facundo para compartir su éxito. Ahora se limitó a recoger sus papeles y prepararse para volver a casa. Por la noche, el piso estaba vacío. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con su conocida letra descuidada. «Llegaré tarde. Reunión importante». Marisol arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Abrió la nevera y sacó un recipiente con las sobras de la cena de anoche, pero no tenía ganas de comer. Se duchó, miró el correo y regó las flores del alféizar. Intentó no mirar el reloj, pero seguía contando los minutos que faltaban para que volviera su marido. Facundo llegó a las 11. Olía a colonia cara y a cigarrillos, aunque hacía 3 años que había dejado de fumar. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Marisol. «Bien». Entró en el dormitorio, aflojándose la corbata. «Hoy tengo que firmar un contrato importante». «Lo siento, estoy muy cansado. Hablaremos mañana». Desapareció en el cuarto de baño. Marisol se quedó de pie, en medio de la habitación. Se le hizo un nudo en la garganta. Recordaba cómo solían hablar hasta altas horas de la noche, compartiendo noticias, haciendo planes. ¿Dónde había quedado todo aquello? Por la noche permaneció despierta mucho tiempo. Las palabras de Violeta sobre el divorcio le rondaban por la cabeza. No, no lo permitiría. Había que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Quizá había estado demasiado absorta en su trabajo. ¿No cuidaba de sí misma? Por la mañana Facundo se fue temprano, sin siquiera desayunar. Marisol vio por la ventana cómo subía al coche.
El dolor y el miedo a perderlo le oprimieron el corazón. Sacó el teléfono y marcó el número del salón de belleza. Era hora de actuar. Llegó al trabajo antes de lo habitual. Se sentó en su escritorio, abrió su agenda y escribió un plan de acción para salvar su matrimonio. Este sería su próximo gran proyecto y no tenía derecho a fracasar en él. Marisol no sabía que muy pronto su vida daría un vuelco y todos sus esfuerzos serían en vano. Marisol estaba sentada en su mesa, absorta en su papeleo, cuando llamaron a la puerta de su despacho. Estela Orellana, su jefa, apareció en el umbral, una mujer alta y elegante con una mirada penetrante en sus ojos marrones. «Marisol, ven a verme dentro de 10 minutos», le dijo en un tono que no toleraba objeciones. El despacho de la jefa olía a café recién hecho. Estela indicó a Marisol que se sentara en la silla de visitas y le sirvió 2 tazas de una pequeña cafetera. «He notado que últimamente no eres tú misma», empezó Estela, tendiéndole una taza a Marisol. «Tu trabajo es tan impecable como siempre, pero algo ha cambiado. Es como si estuvieras apagada por dentro». Marisol rodeó la taza caliente con las palmas de las manos. No esperaba una conversación así, ni estaba preparada para ella. «No pasa nada, señora Orellana, solo un poco cansada». «Basta», la interrumpió Estela con suavidad. «Llevo 20 años dirigiendo gente y sé ver perfectamente cuando una persona está sufriendo. Dime qué te pasa». Y de repente Marisol empezó a hablar, de cómo su marido se había ido distanciando poco a poco, de las cenas frías en silencio, de las notas en lugar de conversaciones, de los regresos tardíos a casa, de cómo intentaba darse cuenta de en qué se había equivocado y qué podía corregir. Estela escuchaba sin interrumpir. Cuando Marisol guardó silencio, se levantó y se acercó a la ventana. «Sabes, he estado casada 2 veces», dijo pensativa. «Y sé una cosa con certeza. Los hombres no se alejan de las mujeres que hacen latir su corazón más a menudo. Hablas de trabajar en la relación, pero tienes que empezar por ti mismo». «¿Qué quieres decir?». Marisol levantó los ojos hacia su superior. «Mírate». Estela se volvió hacia ella. «Eres una mujer preciosa, pero ¿dónde está tu pasión? ¿Dónde está el fuego en tus ojos? Te has convertido en una abeja obrera que vive de informe en informe. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti misma? No por el trabajo, no por tu marido, por ti misma». Marisol se quedó callada. No se acordaba. «Esto es lo que haremos». Estela se sentó a la mesa y sacó un tarjetero. «Aquí está la dirección de mi esteticista, peluquero y entrenador. Pide cita con ellos. Cómprate ropa nueva, no esos trajes de negocios, sino algo alegre y femenino. Empieza a bailar, te devolverá la gracia y la confianza». «Pero», empezó Marisol. «Nada de peros», la cortó Estela. «Debes recuperar las ganas de vivir. Conviértete en el tipo de mujer tras la que un hombre querría correr. Tu marido debería correr a casa cada noche preguntándose con qué tipo de hombre te encontrarás esta noche». Marisol salió del despacho de su jefe con las tarjetas de visita en la mano y una extraña sensación en el alma. Llevaba todo el día reflexionando sobre las palabras de Estela. Por la tarde, al pasar por delante del escaparate, miró detenidamente su reflejo por primera vez en mucho tiempo. Un estricto traje gris, zapatos cómodos sin tacón, peinado sencillo, la imagen de un directivo de éxito y nada de feminidad. No volvió a casa. En lugar de eso, entró en el centro comercial y se dirigió a una boutique de ropa femenina. La asesora la ayudó a elegir unos cuantos vestidos, ajustados y escotados, con los que Marisol no se reconocía. «Esto es demasiado», murmuró, mirando su reflejo en el espejo del probador. «Es exactamente lo que necesitas», dijo la asesora con seguridad. «Acabas de destetar tu feminidad». Marisol compró 2 vestidos, zapatos de tacón alto
y un conjunto de lencería que nunca habría elegido antes. De camino a casa, llamó a todas las tarjetas de visita que Estela le había dado y concertó citas. Cuando volvió, Facundo ya estaba en casa, sentado en la cocina con su portátil, inmerso en su trabajo. «Me compré un vestido nuevo», dijo Marisol, deteniéndose en la puerta. «¿Mm?». Ni siquiera levantó la cabeza de la pantalla. Caminó hasta el dormitorio y colgó cuidadosamente sus compras en el armario. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Estela. «Tienes razón, estoy lista para cambiarme». La respuesta llegó casi al instante. «Buena chica, mañana espero un informe detallado de tus primeros pasos». Marisol estaba tumbada en la cama, sintiendo algo parecido a la esperanza por primera vez en mucho tiempo. Mañana empezaría una nueva vida. Aún no sabía que el destino le estaba preparando un escenario muy diferente, pero ahora, esta tarde, el plan parecía sencillo y factible. La primera visita a la esteticista duró casi 3 horas. Marisol nunca se había mimado con tales procedimientos, considerándolos una pérdida de tiempo. Ahora escuchaba atentamente las recomendaciones de la especialista sobre el cuidado adecuado de la piel, la selección de cremas y mascarillas. «Tienes unos datos naturales preciosos», dijo la esteticista, aplicando otro producto. «Solo necesitas un poco de cuidado y atención». Después de los tratamientos, Marisol apenas se reconocía en el espejo. Su piel parecía brillar desde dentro. El siguiente punto de la agenda era la peluquería. El maestro le echó un largo vistazo a su pelo, recogido en el estricto moño habitual. «Hagamos algo más moderno», sugirió. «¿Quizá un corte en cascada y color?» Marisol dudó solo un segundo. «Hazlo». 2 horas más tarde salió de la peluquería con un nuevo corte y color de pelo. Ahora era de un cálido tono castaño y unas suaves ondas enmarcaban su rostro. El escaparate reflejaba a una mujer muy distinta, más joven y atractiva. Esa tarde le envió la foto a Estela. «Es un buen comienzo», respondió la supervisora. «Pero este es solo el primer paso. Espero verte mañana en el gimnasio». El gimnasio estaba en una zona cara de la ciudad. La entrenadora, una joven enérgica llamada Paula, había elaborado un programa de entrenamiento personalizado para Marisol. 3 veces a la semana, sin excusas, le dijo con severidad, y cuida tu dieta. En casa, Marisol sacó del armario el vestido que se había comprado el día anterior. La seda azul oscuro le caía por el cuerpo, realzando su figura. Se lo puso para cenar, maquillándose y perfumándose ligeramente. Facundo levantó la vista de su plato y se quedó inmóvil. «¿Te has cambiado el peinado?», preguntó tras una pausa. «Sí, y no solo el pelo», sonrió Marisol, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Te queda bien». Se volvió hacia su comida, pero al cabo de un momento volvió a mirarla. Al día siguiente, Marisol quedó con Estela para comer. «Notó el cambio», contó ella, removiendo su ensalada. «Pero la reacción fue comedida». «Por supuesto», sonrió Estela. «A los hombres no les gustan los cambios bruscos. Necesitan tiempo para adaptarse. Sigue así». Las semanas siguieron un nuevo ritmo. Trabajo, entrenamiento, aseo. Marisol estaba aprendiendo a disfrutar de la vida de nuevo. Se apuntó a clases de tango, como le había aconsejado Estela. «El tango te enseña a sentir tu cuerpo y a controlarlo», explica la supervisora. Da una gracia especial a los movimientos. En el estudio de baile, Marisol se sentía torpe, pero el instructor era paciente. «Relájate», le decía. «Siente la música, deja que te guíe». Poco a poco, la inseguridad fue desapareciendo. Marisol notó cómo cambiaba su forma de andar, cómo empezaba a sostener la espalda de otra manera, cómo había una ligereza en sus movimientos. Su nueva ropa ya no le resultaba extraña. Había aprendido a elegir atuendos que realzaban su figura. En el trabajo sus compañeros la felicitan y Violeta comenta: «Pareces 10 años más joven. ¿Qué ha pasado?».
Decidí cuidarme, se encogió de hombros Marisol. Facundo también estaba cambiando. Ahora se fijaba más en su mujer y a veces le hacía cumplidos espontáneos. Una noche incluso le propuso salir a cenar a un restaurante por primera vez en meses. Pero Marisol no tenía prisa por alegrarse. Algo en el comportamiento de su marido la alarmaba. A veces captaba su mirada extraña y escrutadora. Empezó a hacerle más preguntas sobre sus planes, sobre a dónde iba después del trabajo. «Creo que sospecha algo», le dijo a Estela. «Claro que sospecha», se rió el supervisor. Ve a su mujer floreciendo, cada día más atractiva. A los hombres no les gusta perder el control de una situación. Pero estoy haciendo esto por él. No, querida, interrumpió Estela. Lo estás haciendo por ti. Y eso es lo que le molesta. Cada vez más, Marisol se sorprendía a sí misma pensando que su superiora tenía razón. A los cambios externos siguieron los internos. Tenía más confianza en sí misma, había aprendido a disfrutar de la vida. Por primera vez en mucho tiempo se sentía viva. Una noche, al volver de otra clase de tango, encontró a Facundo en casa antes de lo habitual. Estaba sentado en el salón con un vaso de vino. «Estás muy guapa», le dijo mirándola. «Gracias». Marisol se sentó a su lado. «Has cambiado tanto últimamente». «¿No te gusta?» «Me gusta», se quedó callado. «Solo intento averiguar la razón». Había una nota extraña en su voz que Marisol no supo reconocer. ¿Ansiedad? ¿Sospecha? No lo sabía, pero su intuición le decía que algo iba mal. El sol primaveral inundaba la amplia cocina. Marisol preparaba el desayuno tarareando una melodía de una reciente clase de tango. Sobre la mesa humeaban croissants recién hechos de una panadería cercana, el café favorito de Facundo preparado como a él le gustaba. Su marido había bajado a desayunar, no con su habitual traje de negocios, sino en vaqueros y una camisa clara. «¿Hoy tienes el día libre?», se preguntó Marisol tendiendo los platos. «No, he decidido trabajar desde casa», sonrió él, echando un vistazo a la mesa. Huele delicioso». Marisol se quedó helada de sorpresa. Hacía meses que no veía una sonrisa tan cálida. Facundo se sentó a la mesa y comió con evidente placer. «Un café estupendo», elogió. «¿Te acuerdas de cómo me gusta?» «Claro que me acuerdo». Tomó asiento frente a él, observándolo desayunar. «¿Qué tal si cenamos en algún sitio esta noche?», sugirió de repente Facundo. «¿En ese restaurante nuevo de la plaza?» A Marisol le dio un vuelco el corazón. «Me encantaría». En el trabajo, no podía concentrarse. De vez en cuando miraba el reloj, anticipándose a la noche. A la hora de comer, compartió la noticia con Estela. «¿Ves?». La supervisora asintió satisfecha. «Te dije que los hombres no pueden permanecer indiferentes ante una mujer hermosa durante mucho tiempo, sobre todo si esa mujer es su propia esposa». «¿Crees que funcionó?». Marisol frotó su servilleta. «Todos esos cambios». «Por supuesto, pero no te relajes», Estela sorbió su café. «Lo más importante es mantener la intriga. A los hombres les encantan los misterios». Después del trabajo, Marisol pasó por casa para cambiarse. Se puso un vestido nuevo del color del vino de Borgoña, que acentuaba especialmente bien su figura. Se peinó con suaves ondas, como le había enseñado su peluquero. Facundo la esperaba fuera del restaurante. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su mujer. «Estás increíble». El restaurante era acogedor, con luces tenues y música en directo. Se sentaron junto a la ventana y Marisol se sintió como si estuvieran de nuevo en una cita, como lo habían estado años atrás. Facundo estaba desacostumbradamente charlatán, hablando de cosas de la empresa, preguntándole por su trabajo. «¿Sabes?», dijo cuando llegó el postre, «hacía tiempo que no te veía tan guapa». Marisol sintió que se ruborizaba. «Gracias». «No, de verdad». Le cubrió la mano con la suya. «Has cambiado. Te has convertido en algo especial».
De camino a casa, la cogió de la mano como lo había hecho en los primeros años de su matrimonio. En la puerta del piso, la atrajo hacia sí y la besó, por primera vez en meses. Al día siguiente, Marisol revoloteaba por la oficina sintiéndose 10 años más joven. Incluso el complicado informe con el que había estado luchando durante una semana se escribía hoy con rapidez y facilidad. «Te brillan los ojos», comentó Violeta, asomándose a su despacho. «¿De verdad están mejorando las cosas con Facundo?» «Eso parece», sonrió Marisol. «Ten cuidado», dijo su amiga repentinamente seria. «Esos cambios repentinos a veces son alarmantes». Pero Marisol no quiso escuchar advertencias. Los días siguientes le parecieron mágicos. Facundo volvía a casa antes de lo habitual, cenaban juntos, charlaban. El fin de semana le propuso una excursión a la costa. Caminaron cogidos de la mano por la playa. Facundo le contaba historias divertidas, le hacía fotos con la puesta de sol. Por la noche se sentaron en un restaurante junto al mar y él no le quitó los ojos de encima. «Es como si brillaras desde dentro», le dijo, «como si estuvieras enamorada». Marisol se tensó. ¿Está mal estar enamorada de tu propio marido? Él permaneció en silencio, limitándose a apretarle la mano con más fuerza. El lunes, Marisol compartió sus impresiones con Estela. «Todo va de maravilla», dijo. «Ha vuelto a ser el de antes, incluso mejor». Estela escuchó atentamente, golpeando la mesa con los dedos. «No saques conclusiones precipitadas. Los hombres a veces se vuelven especialmente cuidadosos cuando ocultan algo». «¿Pero por qué iba a ocultar algo? Las cosas van mejor». «Espero que tengas razón». Estela la miró con cierta expresión de extrañeza. «Solo estate atenta a los detalles». Marisol no quiso prestar atención a estas advertencias. Estaba disfrutando de la reavivación de su relación. Facundo empezó a llamarla más a menudo a mediodía, preguntándole por sus planes, haciéndole pequeños regalos sin motivo. Un día incluso fue a recogerla a la academia de baile después de clase. «Quiero verte bailar», le explicó. Marisol se avergonzó. Aún no se sentía lo bastante segura para bailar tango. Pero Facundo la observaba con tanta admiración que su inseguridad desapareció. «¿Por qué no te apuntas conmigo?», sugirió. «Bailaremos juntos». «Lo haré», prometió. «El mes que viene, en cuanto termine un proyecto importante». Por las noches volvieron a ver películas juntos, como antes. Facundo la abrazaba y Marisol sentía que todo lo malo había quedado atrás. Intentaba no darse cuenta de lo a menudo que él miraba el móvil, de cómo a veces se distraía con los mensajes con una sonrisa apenas perceptible. El viernes llegó a casa con un ramo de sus flores favoritas. «¿Cenamos en casa? Pediré algo en tu restaurante favorito». La velada fue perfecta, vino, velas, su música favorita. Pero en el fondo, Marisol sentía un malestar inexplicable. Quizás estaba acostumbrada a esas atenciones, o es que las palabras de Estela y Violeta habían sembrado la semilla de la duda. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, repasando los acontecimientos de las últimas semanas. Todo había sido maravilloso, incluso demasiado maravilloso, como una película romántica, como si Facundo estuviera interpretando el papel del marido perfecto. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué había cambiado? La luz del sol se colaba a través de las finas cortinas, tiñendo el dormitorio de tonos dorados. Marisol abrió los ojos y se estiró. Sobre una almohada cercana había una nota escrita con letra familiar. «Buenos días, guapa. Nos vemos esta noche. Te quiero». Junto a ella había una rosa fresca. Marisol sonrió, llevándose la flor a la cara. Notas así aparecían cada vez con más frecuencia, en la mesa de la cocina, en su bolso, en el espejo del baño. Era como si Facundo volviera a cortejarla, reviviendo el romance de sus primeros encuentros. En el trabajo le esperaba otra sorpresa, una entrega de café y pasteles de su pastelería favorita.
En la caja había una tarjeta. Buenos días, F. Veo que las cosas han mejorado, sonrió Estela mientras miraba el despacho de Marisol. Sí, se ha vuelto muy atento. Marisol le tendió un brownie a su jefa. Sabe, no esperaba que las cosas cambiaran tanto. Estela miró el brownie pensativa. ¿Hace cuánto que empezó? Hace unos 15 días. Es como si fuera otra persona. Me pregunto. Estela se sentó en el borde de la mesa. ¿Y qué causó este cambio? Mi transformación debe haber tenido algún efecto. Marisol se encogió de hombros. Tú misma dijiste que a los hombres les encantan las mujeres guapas. Así es, asintió Estela. Pero normalmente esos cambios repentinos en el comportamiento de un hombre tienen otras razones. A la hora de comer, Violeta se acercó a Marisol. Hoy estás radiante, y esos pasteles de tu marido. Sí, te imaginas, se ha vuelto tan romántico. Violeta se quedó callada, removiendo el azúcar de su café. ¿Recuerdas cuándo empezó el deterioro de mi matrimonio? ¿Y eso qué tiene que ver? Marisol frunció el ceño. Alberto también se mostró muy atento de repente. Flores, regalos, sorpresas, y luego me enteré de lo de su amante. Facundo no es así, replicó bruscamente Marisol. Solo apreció los cambios en mí. Por la noche, Facundo llegó a casa con una botella de vino caro y una oferta para cenar en el balcón. Él mismo puso la mesa y encendió las velas. A la luz del sol poniente, sus ojos parecían especialmente cálidos. «Eres tan guapa», dijo mientras llenaba las copas. «Es como si volviera a enamorarme de ti». Marisol sintió que el corazón se le apretaba de ternura. ¿De verdad? Por supuesto. Sabes, he estado pensando mucho últimamente. El timbre de su teléfono interrumpió la conversación. Facundo miró la pantalla y frunció el ceño. Lo siento, tengo que cogerlo. Llamada de trabajo. Se fue a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Marisol estaba sentada en el balcón, mirando el cielo cada vez más oscuro. La voz de su marido estaba apagada, pero captó la entonación desconocida, suave, casi dulce. Facundo volvió 10 minutos después. Lo siento, un proyecto urgente. Hay algo que tengo que terminar. ¿Ahora? Marisol miró el vino sin terminar, la cena enfriándose. Sí, es importante. Sonrió con culpabilidad. Pero intentaré volver pronto. Cuando la puerta se cerró tras él, Marisol permaneció inmóvil durante largo rato. Le vinieron a la mente las palabras de Violeta sobre su ex marido. No, Facundo es diferente. Él solo trabaja duro, tiene un proyecto importante. Al día siguiente envió un enorme ramo de flores a la oficina. Marisol sintió un extraño vacío en su interior. Aquellos gestos de atención eran perfectos, demasiado perfectos. En su pausa para comer, se pasó por el despacho de Estela. ¿Puedo hablar contigo? Claro. La supervisora dejó a un lado sus papeles. ¿Pasa algo? No lo sé. Marisol tomó asiento en la silla. A lo mejor me estoy volviendo loca, pero Facundo se ha vuelto demasiado perfecto. ¿A qué te refieres? Flores, notas, sorpresas, como en una película romántica, pero anoche hubo una llamada extraña. Estela escuchó atentamente el relato del incidente de la noche. ¿Y recibes llamadas así a menudo? Últimamente, sí. Dice que es por trabajo. ¿Y te lo crees? Marisol se quedó callada. ¿Lo creía? Hasta hace una semana, incondicionalmente. Pero ahora... No lo sé, admitió finalmente. Es todo tan confuso. Haz caso a tu intuición, dijo Estela suavemente. Las mujeres suelen intuir cuando algo va mal. Por la noche, Facundo volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo. Marisol decidió preparar su plato favorito, pescado al horno con verduras. Estaba sacando la bandeja del horno cuando el teléfono de su marido, que había olvidado en casa, vibró en el bolsillo de su delantal. Marisol se quedó helada.
La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje y, aunque el texto no era visible, pudo ver el nombre de la remitente, Rosario. Un nombre de mujer, un contacto de trabajo, una nueva clienta. El teléfono volvió a vibrar. Marisol dejó la bandeja y se quitó el delantal. Le tiemblan las manos. No iba a mirar el teléfono de su marido. Significaría que no confiaba en él, que todas sus muestras de atención no la habían convencido. Puso la mesa y esperó. Facundo volvió casi a las 11, oliendo a perfume caro, pero no el que ella le había regalado por su cumpleaños. «Lo siento, amor», le besó la mejilla. «Un día duro». «Olvidaste tu teléfono», dijo Marisol, tratando de mantener la voz firme. «¿En serio?». Se palmeó los bolsillos. «Vaya, ni me había dado cuenta. Menos mal que no ha llamado nadie para nada importante». Marisol permaneció en silencio. La cena transcurrió en el ambiente ya familiar. Facundo hablaba de trabajo, elogiaba sus dotes culinarias, le preguntaba por su día. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Por la noche se quedó despierta, escuchando la respiración de su marido. En su mente se agolpaban retazos de conversaciones con Estela y Violeta, sus propias observaciones, pequeños detalles que antes había ignorado. El nombre de Rosario latía en su mente como una señal de alarma. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, amenazando lluvia en cualquier momento. Marisol estaba sentada en su mesa, intentando concentrarse en su informe trimestral, cuando sonó el teléfono. El nombre de su madre apareció en la pantalla. «Mamá, ¿pasa algo?». Marisol se puso tensa. Su madre nunca la llamaba en horario de oficina. La voz de Consuelo sonaba débil e intermitente. «Hija, siento molestarte. No me encuentro bien. Tengo mucha fiebre y me duele el pecho». «¿Has llamado a un médico?». «No, pensé que se me pasaría, pero está empeorando». Marisol empezó inmediatamente a hacer las maletas. «Me voy. No vayas a ninguna parte, yo misma llamaré al médico». Entró volando en el despacho de Estela. «Tengo que irme inmediatamente. Mamá tiene algo grave». La jefa miró atentamente su cara de preocupación. «Claro, vete. El tiempo que haga falta, estate con ella. Yo lo solucionaré». De camino a casa, Marisol llamó a la ambulancia y consiguió que un médico fuera a ver a su madre. En casa, recogió apresuradamente las cosas necesarias y dejó una nota para Facundo. «Mamá no está bien, voy a verla. Te llamo esta noche». Las 3 horas de viaje hasta su ciudad natal parecieron una eternidad. Marisol siguió acelerando, rezando para no toparse con una patrulla. El teléfono de su madre no contestaba y su ansiedad crecía por momentos. Cuando por fin llegó a casa de su madre, una ambulancia ya estaba allí. El médico estaba terminando de examinarla. «Neumonía bilateral», dijo. «Hay que hospitalizarla inmediatamente». En el hospital, Consuelo fue conectada inmediatamente a un gotero. Tenía la cara caída, los labios azules y respiraba con dificultad. «Quédate conmigo», suplicó, apretando débilmente la mano de su hija. «Por supuesto, mamá. No me voy a ninguna parte». No fue hasta bien entrada la noche, cuando su madre se durmió por fin, que Marisol se acordó de su marido. Sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Facundo. «¿Dónde estás?». Podía oír la irritación en su voz. «Llegué a casa y solo había una nota. Mamá tiene neumonía, la han ingresado en el hospital. No pude llamar antes». «Ah, lo siento. ¿Cómo está?». «Está muy mal. Los médicos dicen que necesita tiempo». «¿Tardará mucho?». «No lo sé, hasta que mejore». Hubo una pausa. «Vale», dijo por fin. «Manténme informado». Los días siguientes se mezclaron en una serie interminable de procedimientos hospitalarios, conversaciones con los médicos, noches en vela en la incómoda silla junto a la cama de su madre. El estado de Consuelo mejoraba y luego volvía a empeorar. Facundo llamaba todas las noches, pero las conversaciones eran breves.
Le preguntaba por la salud de su suegra, le contaba algunas novedades del trabajo, pero Marisol percibía su distanciamiento. Al quinto día llamó a Estela. ¿Puedo tomarme vacaciones? Mamá sigue sin encontrarse bien. Por supuesto. Tómate las que necesites. ¿Cómo está? Por fin le está bajando la fiebre, pero su debilidad es terrible. No se la puede dejar sola. ¿Y Facundo? ¿Te está apoyando? Marisol dudó en contestar. Llama, pregunta cómo estás. ¿Pero no viene? Tiene un proyecto importante. Ya veo. La voz de Estela contenía una nota irónica familiar. Un proyecto más importante que una suegra enferma. Es que está muy ocupado. Claro que lo está. Por cierto, ¿sabías que almuerza todos los días en el nuevo restaurante de la plaza? Marisol se quedó fría. ¿Cómo lo sabes? Es un pueblo pequeño, cariño. Todo el mundo lo ve todo. Él, almorzando solo. Creo que esa pregunta deberías hacérsela tú. Esa noche, cuando Facundo llamó, Marisol preguntó despreocupadamente. ¿Qué te parece el nuevo restaurante de la plaza? ¿Qué restaurante? Hubo un destello de confusión en su voz. ¿No cenas allí? Ah, ese... Bueno, he estado un par de veces. Nada del otro mundo. ¿Entraste sola? Claro. ¿Quién iba a ser si no? Intentó desviar la conversación. ¿Cómo se encuentra mamá? Marisol ya no escuchaba sus preguntas sobre la salud de su madre. Le zumbaban los oídos. Había mentido. Le había mentido en la cara, con calma y seguridad. No podía dormir por la noche, dando vueltas en la estrecha camilla del hospital. Le vino a la mente el nombre de Rosario, las extrañas llamadas telefónicas, su repentino cambio de actitud antes de marcharse. Todo formaba un cuadro aterrador, pero Marisol ahuyentó las sospechas. Por la mañana, el estado de su madre había mejorado considerablemente. Su temperatura había bajado, su respiración se había estabilizado. El médico estaba satisfecho con la dinámica. 1 o 2 semanas más y podrá recibir el alta, pero necesitará cuidados constantes en casa. Marisol llamó a Facundo para comunicarle la buena noticia, pero su teléfono estaba apagado. Durante todo el día intentó localizarlo, pero fue en vano. No fue hasta última hora de la tarde cuando recibió un mensaje. Lo siento, he estado ocupada. Me alegro de que tu suegra esté mejor. Besos. Marisol releyó aquellas líneas secas, intentando captar algo de su calidez. Hasta hacía un mes la había estado inundando de mensajes románticos, y ahora... Hija, ¿qué te pasa? La débil voz de su madre la sacó de sus cavilaciones. Pareces disgustada. Estoy bien, mamá, solo cansada. Facundo no vino. Tiene mucho trabajo. Consuelo sacudió la cabeza. Antes, ningún trabajo le impedía venir corriendo si necesitabas apoyo. Marisol permaneció en silencio. ¿Qué podía responder? ¿Que su perfecto matrimonio se desmoronaba como un castillo de naipes? ¿Que todas las muestras de atención de su marido últimamente no eran más que una tapadera para algo más? Sacó el móvil y envió un mensaje a Estela. Tenías razón. Algo está pasando, pero no puedo irme todavía. Mamá está muy débil. La respuesta llegó al instante. No te preocupes. Estaré pendiente de la situación. Cuida de mamá. La segunda semana en el hospital tocaba a su fin. El estado de Consuelo había mejorado notablemente. Ya podía caminar sola por la sala e incluso bajar al jardín del hospital. Marisol pasaba cada momento libre con su madre, leyéndole libros, llevándole comida casera que había preparado en un piso alquilado cerca del hospital. Has adelgazado, observó Consuelo mirando de cerca a su hija. Y tienes los ojos tristes. Es solo cansancio, mamá. ¿Ha llamado Facundo hoy? Marisol negó con la cabeza. Las llamadas de su marido eran cada vez menos frecuentes. Ahora ni siquiera le preguntaba cuándo volvería a casa. «Sabes», dijo Consuelo lentamente, «recuerdo cuando conocí a tu padre. Él también era de familia acomodada, como Facundo, y muy bien cortejado también». Marisol
se puso tensa. Su madre nunca había hablado de que su padre las abandonara cuando ella tenía 5 años. ¿A qué te refieres, mamá? Al hecho de que algunos hombres saben mentir maravillosamente, hacen grandes gestos, dicen las palabras adecuadas y luego desaparecen. Facundo no es así. Eso espero. Consuelo apretó la mano de su hija. Pero hay que estar preparada para todo. Esa noche, de vuelta en el piso alquilado, Marisol encontró varias llamadas perdidas de Estela. Inmediatamente volvió a llamar. Por fin, la voz mandona sonaba preocupada. ¿Cómo estás? Mamá está mejor. Los médicos dicen que en una semana se la podrán llevar a casa. Qué bien. ¿Y tú? Siéntate. ¿Qué pasa? Conoces a mi sobrina, ¿verdad? Trabaja en el banco. Sí, la recuerdo. ¿Y? Ella vio a Facundo. Se interesó por el procedimiento de tasación inmobiliaria. Marisol sintió que se le enfriaba la espalda. ¿Qué inmobiliaria? Tu casa, cariño. Preguntaba por el valor de mercado y la posibilidad de una venta rápida. Un pesado silencio flotaba en el auricular. Debe de haber algún error, pronunció por fin Marisol. Él nunca... Escúchame bien, interrumpió Estela. He hecho averiguaciones. Se está reuniendo con agentes inmobiliarios, y no solo con ellos. ¿Qué quieres decir? Se le ve a menudo en restaurantes con una mujer joven, muy glamorosa, Rosario. El nombre relampagueó en su mente como una señal de alarma. Tengo que volver. Marisol empezó a hacer la maleta frenéticamente. No, dijo Estela con firmeza. Tu madre te necesita ahora, y yo me aseguraré de que no haga ninguna estupidez. La noche pasó sin dormir. Marisol miraba el teléfono cada pocos minutos, pero Facundo no llamaba. Por la mañana, no aguantó más y marcó el número ella misma. ¿Sí? Su voz sonaba ronca, como si acabara de despertarse. ¿Te he despertado? No. Quiero decir, sí. Estaba trabajando hasta tarde. Se oyó un murmullo de fondo. Una voz de mujer preguntó algo ininteligible. «Es el televisor», dijo Facundo rápidamente. «Me quedé dormido delante de ella». Por supuesto. Marisol apretó el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. Solo quería decirte que pronto le darán el alta a mamá. Qué bien. Escucha, tengo que irme. Tengo una reunión importante. ¿A las 6 de la mañana? Sí. Quiero decir, no. Más tarde. Te volveré a llamar. Desconectó. Marisol se quedó mirando largamente la pantalla apagada del teléfono. Luego marcó lentamente el número de Estela. ¿Estás despierta? Para ti no lo estoy. ¿Qué te pasa? Marisol relató la extraña llamada. Cabrón, murmuró Estela. Ni siquiera intenta decir una mentira verosímil. ¿Qué hago? De momento nada. Cuida de tu madre. Ya he empezado a tomar medidas. ¿Qué quieres decir? Digamos que tengo contactos en ciertos círculos, y tu marido pronto se arrepentirá de sus juegos. En el hospital, Marisol intentó mantener la calma, pero su madre percibió su estado. ¿Pasó algo en casa?, preguntó a la hora de comer. No, todo está bien. No mientas, madre. Tienes la misma cara que yo cuando tu padre. Mamá, por favor. Marisol se apartó hacia la ventana. No lo hagamos. Por la noche llegó un mensaje de Facundo. Siento lo de esta mañana. Mucho trabajo. ¿Cómo está mamá? Marisol escribió una breve respuesta. Mejor. Pronto estaré en casa. Bien. Manténme informada. Secamente. Oficial. Es como mantener correspondencia con alguien que no conoces. ¿Dónde están todas sus confesiones apasionadas? ¿Dónde están las promesas de amor eterno? Estela llamó por la mañana. Hay novedades. Consultó con la inmobiliaria y algo más. Ha estado viendo a un abogado de familia. ¿Divorcios? Sí, pero eso no es todo. Ha empezado a rehacer el papeleo de la casa.
¿Cómo es posible? La casa está a nombre de los dos. Él tiene tu poder notarial. ¿Recuerdas cuando firmaste los papeles antes de su viaje de negocios? Marisol se quedó helada. Hacía 3 meses, Facundo le había pedido que firmara unos papeles para el banco. Ella ni siquiera los había leído, solo había firmado donde él le había indicado. ¿Qué debo hacer? Nada. Ya me he puesto en contacto con la gente adecuada. Tu marido va a tener pronto problemas de negocios, serios problemas. Pero... Nada de peros. Planea dejarte sin hogar. ¿Crees que merece piedad? Consuelo recibió el alta 3 semanas después de su hospitalización. Marisol se llevó a su madre a casa, organizó una enfermera de acogida para los cuidados diarios y solo entonces decidió volver a su pueblo. En todo ese tiempo, Facundo solo había llamado 2 veces, conversaciones cortas, como a un desconocido. El viaje de vuelta parecía interminable. Marisol agarró con fuerza el volante, intentando calmar su acelerado corazón. Las advertencias de Estela resonaban en su cabeza. ¿Qué encontraría en casa? ¿Cómo acabarían estas 3 semanas de ausencia? La primera señal de alarma sonó al girar en su calle. El coche de Facundo solía estar aparcado en la puerta de la casa a esa hora. Siempre volvía del trabajo a las 6. Ahora el aparcamiento estaba vacío. Marisol sacó las llaves, pero la cerradura no cedía. La habían cambiado. Llamó al timbre y se hizo el silencio. Dio la vuelta a la casa y se detuvo en seco. En la puerta había un cartel de una agencia inmobiliaria con la inscripción «Se vende» y un número de teléfono. Le temblaban las manos al marcar el número de su marido. Pitidos, pitidos. ¿Sí? Su voz sonaba desacostumbradamente fría. «Estoy en casa. ¿Por qué cambiaron las cerraduras? ¿Y qué significa ese cartel de «Se vende»?» Una breve pausa. «Ah, ya has vuelto. Bueno, entonces seré franco. He pedido el divorcio y vendo la casa». «¿Qué?» Marisol sintió que el aire a su alrededor se espesaba. «¿Qué divorcio? ¿Qué venta? Esta es la casa que compartimos». «Ya no. He reeditado los papeles. Todo es legal. Yo tenía tu poder notarial, ¿recuerdas?» «Pero, ¿por qué?» «Porque he conocido a otra mujer. Estoy enamorado, Marisol, realmente enamorado, ¿sabes? Lo que había entre nosotros era solo una costumbre». «¿Es Rosario?» Su voz sonaba apagada, como si viniera de muy lejos. «Sí, es increíble, joven, brillante, llena de vida. A su lado, me siento viva». Marisol se apoyó en la pared de la casa, sintiendo cómo se le agarrotaban las piernas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué más da? Lo importante es que por fin he decidido cambiar las cosas. Mi abogado tiene los papeles del divorcio, te enviarán una copia. La casa se venderá, dividiremos el dinero. ¿Dividir? Marisol rió amargamente. Me robaste mi parte, usaste un poder notarial. No he robado nada. Todo es legal. Y no nos pongamos histéricas. Siempre has sido una mujer razonable. ¿Razonable?, casi gritó. Me has traicionado, me has engañado. Usaste mi ausencia para... Tengo que irme, la interrumpió. Tengo una reunión. Tus cosas están en una taquilla en Center Street, número 42. El conserje del edificio de al lado tiene la llave. Recógelas en una semana. Facundo. Pero el auricular ya sonaba con pitidos cortos. Marisol se acomodó lentamente en el suelo, allí mismo, contra la pared de la casa donde había vivido tantos años. El teléfono que tenía en la mano sonó. Estela, Violeta, Estela otra vez. No contestó. Finalmente se obligó a levantarse y caminar hasta el coche. Le temblaban tanto las manos que le costó meter la llave en la cerradura. Se sentó al volante y se quedó mirando el coche, incapaz de moverse. Llamaron a la puerta. Violeta, la vecina de enfrente. Debía de haberla visto desde su ventana. «Dios mío, eres toda blanca». Su amiga abrió la puerta del coche. «Ven a mi casa». En el piso de Violeta, Marisol por fin se permitió llorar.
Las lágrimas fluyeron y su amiga le acarició la espalda en silencio, sin intentar consolarla con palabras vacías. Más tarde, cuando la primera oleada de desesperación había remitido, se sentaron en la cocina con tazas de café cargado. «Debería haberte avisado antes», dijo Violeta en voz baja. «Los vi juntos, pero has estado tan ocupada con tu madre». «¿Durante mucho tiempo?» «Sí. Al principio se conocieron en un restaurante, luego ella empezó a venir a tu casa». «¿A mi casa?» Marisol apretó la taza con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. «Mientras estaba con mi madre enferma, ella...» lo siento mucho». Sonó el teléfono. «Estela otra vez». «Sí», contestó Marisol con voz sin vida. «Por fin. Estaba a punto de ir a buscarte. ¿Dónde estás?» «En casa de Violeta». «Quédate ahí. Enseguida voy». Estela apareció 20 minutos después, decidida y serena. «Vale, ahora escúchame bien». Se sentó frente a Marisol. «No más lágrimas. Vamos a pasar a la acción». «¿Cómo?» «Ha pensado en todo. Usó un poder notarial. Es un fraude. Y responderá por ello. Pero no solo por eso. He estado haciendo averiguaciones sobre su negocio. Hay un montón de cosas interesantes ahí. Esquemas grises, evasión de impuestos, contratos falsos. Tengo amigos en Hacienda. Una llamada mía es suficiente para iniciar una auditoría». «Pero ¿es legal? ¿Y lo que hizo es legal?» Estela se echó hacia adelante. «Te traicionó, te engañó, te robó tu casa. ¿De verdad quieres jugar con las reglas?» Marisol permaneció en silencio, mirando fijamente su taza vacía. «Mira», continuó Estela con más suavidad, «a veces tienes que golpear a tu enemigo con su propia arma. Él pensaba que eras débil, que le dejarías tenerlo todo. Demuéstrale que se equivoca». «No sé». «Pero yo sí lo sé. La gente así solo entiende de fuerza. Y créeme, sé cómo hacerle la vida imposible». Sonó el timbre. Había llegado un mensajero con los papeles del divorcio. Marisol cogió el sobre, pero no lo abrió. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo mirando el logotipo del bufete. «Ni siquiera se disculpó. Simplemente me sacó de su vida como si fuera algo innecesario». «Precisamente por eso se merece un castigo», dijo Estela con firmeza. «Y lo tendrá». Violeta insistió en que Marisol se quedara con ella. El dormitorio de invitados era fresco y tranquilo, pero el sueño no llegaba. Marisol estaba tumbada en la oscuridad, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. Todos sus esfuerzos, su transformación, sus intentos de salvar su matrimonio habían sido en vano. Facundo ya había tomado su decisión, solo jugaba con ella, esperando el momento oportuno. Estela llegó por la mañana temprano, con una gran carpeta de documentos bajo el sobaco. Con un estricto traje de negocios, parecía aún más decidida que de costumbre. «Esto es lo que he conseguido averiguar». Extendió los papeles sobre el escritorio. «Su marido no es tan inocente como quiere aparentar. Varios contratos sospechosos han pasado por su empresa en el último año». Marisol miró las columnas de números, los nombres de las empresas pantalla, las fechas de las transferencias. «No lo entiendo. ¿Qué significa todo esto?» «Significa que su noble consorte es un vulgar defraudador. Evasión de impuestos, envíos ficticios, sobornos. El clásico tinglado del empresario provinciano que se cree más listo que los demás». Estela sacó su teléfono. Una llamada a la agencia tributaria y su negocio estará bajo la lupa. Y dado el alcance de las infracciones, va a ser una auditoría muy desagradable. Marisol dudó. «Pero esto parece una venganza. ¿Y lo que te hizo a ti, cómo lo llamas?» Estela le señaló otro documento. «Mira la fecha del poder notarial y la de la rehipoteca de la casa. Lleva mucho tiempo planeando esto, incluso antes de que te fueras a casa de tu madre. Todos sus arrebatos románticos no eran más que una tapadera».
Sonó el timbre. Violeta entraba con café y bollería recién hecha. «¿Cómo estás?», preguntó mirando la cara pálida de su amiga. «No lo sé», respondió Marisol con sinceridad. «Todo parece una especie de mal sueño». «No es un sueño», dijo Estela con rigidez. «Y ya es hora de despertar. Hoy empezamos a actuar». Sacó una tarjeta de visita. «Este es un conocido mío de Hacienda. Ya está al tanto de la situación y está listo para empezar la auditoría, pero necesita tu consentimiento». Marisol cogió la tarjeta, la hizo girar entre sus manos. «¿Y si adivina que somos nosotros? No podrá demostrar nada. Además, es una inspección legítima. Realmente hay muchas irregularidades en sus actividades». «Estela tiene razón», dijo Violeta en voz baja. «Debería pagar por lo que ha hecho». Marisol recordó la fría voz de su marido en el auricular del teléfono, sus palabras indiferentes sobre el divorcio, el cartel de «se vende» en la puerta de su casa. Lentamente asintió. «De acuerdo, haz lo que tengas que hacer». Estela marcó inmediatamente el número. «¿Alberto? Sí, puede empezar. Un control completo, de los últimos 3 años». Colgó el teléfono y se volvió hacia Marisol. «Esto es solo el principio. Tengo otros contactos. Al final de la semana, tu marido empezará a tener problemas con los proveedores, con el banco, con el ayuntamiento». «¿Pero cómo?». «En una ciudad pequeña, todo el mundo se conoce, y mucha gente me debe, digamos, favores». Cuando Estela se marchó, Marisol se sentó junto a la ventana mirando la calle. Los coches pasaban, la gente se apresuraba en sus quehaceres, la vida ordinaria seguía su curso, y su mundo se rompía. Sonó el teléfono. Facundo. Su primer impulso fue colgar la llamada, pero se obligó a contestar. «¿Qué necesitas? ¿Recibiste los periódicos?». «Sí». «Fírmalos y envíaselos a mi abogado. Cuanto antes terminemos, mejor». «¿Y tienes prisa?», le tembló la voz. «Te espera Rosario». «No me hagas empezar. Solo firma los papeles». «¿Y la casa? ¿Mi parte?». «Ya hemos hablado de eso. Todo es legal». «¿Legal?», casi gritó. «Has utilizado el poder notarial para engañarme». «Mira». Una nota condescendiente apareció en su voz. «No hagamos drama. Recibirás tu parte cuando se venda la casa. No voy a engañarte». «¿No? ¿Qué has estado haciendo estos meses? Tus declaraciones de amor, flores, citas, ¿qué era eso?». «No quería hacerte daño». «Pero lo hiciste». Se quedó callado un momento. «Lo siento. Simplemente sucedió así. Conocí a Rosario y me di cuenta de que las cosas estaban mal contigo. Ella es joven, brillante. ¿Y yo soy viejo y aburrido? Yo no he dicho eso. Pero lo pensé». Otra vez la pausa. «Firma los papeles, Marisol. No hagas esto más complicado de lo que tiene que ser». «¿Sino qué?». «¿Qué?». Estaba claramente confuso. «¿Qué harás si no firmo?». «No actúes como un niño. Ya está decidido». «Sí, está decidido», se sorprendió ella misma de lo tranquila que sonaba su voz. «Pero no por ti». Pulsó cancelar y apagó el teléfono. Fue como si algo se hubiera aclarado en su cabeza. Él piensa que ella es débil, sumisa, cree que lo aceptará, que se echará atrás, que se dejará pisotear. Bueno, es hora de demostrarle lo equivocado que está. Estela llamó por la tarde. «Hacienda empieza su auditoría mañana, no programada y muy minuciosa, y mi amigo del banco ya ha ordenado que suspendan la línea de crédito de su empresa». «¿Tan pronto?». «Ya te lo dije. Tengo contactos. Además, todo es legal. Su negocio necesita una auditoría». «¿Qué pasa con la casa?». «Ya he contactado con agentes inmobiliarios. Nadie en la ciudad aceptará la venta hasta que se resuelva el asunto del poder notarial, y un abogado que conozco está preparando una demanda por fraude». Marisol cerró los ojos. «Gracias. No sé cómo merezco tanta ayuda».
No es culpa tuya, dijo Estela con firmeza. Es él quien te ha traicionado, y va a pagar por ello. El despacho de Estela estaba inusualmente animado. Marisol estaba sentada en una silla, mirando a su jefa hablar por teléfono, con frases cortas e imperiosas, anotando algo en una libreta. El teléfono de Marisol vibró. Era Facundo. Le enseñó la pantalla a Estela. «Contesta», asintió. «Y ponlo en altavoz». «¿Qué pasa?». La voz de Facundo sonaba tensa. «Hay una auditoría fiscal en mi oficina». «¿En serio?». Marisol intentó hablar con calma. «¡Qué fastidio!». «¿Eres tú? ¿Les has puesto tú?». «¿Ia? ¿Cómo iba a hacerlo? Solo soy una mujer débil que decidiste echar de tu vida». «Basta. Sé que lo hiciste. Demuéstralo». Hubo una pesada pausa en el auricular. «Mira». Su tono se hizo más suave. «Hablemos. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Sobre qué? ¿Sobre la casa que robaste? ¿O sobre la empresa que resulta que no está del todo limpia? No hagas ninguna estupidez, Marisol. Podrías arruinarlo todo». «¿No fuiste tú la que empezó a arruinarlo todo primero?». Colgó el teléfono. Estela asintió con aprobación. «Bien». Empieza a darse cuenta de que está en serios problemas. A última hora de la tarde, la noticia se había extendido por todo el pueblo. Violeta, que volvía de comer, trajo los últimos cotilleos. Dicen que han precintado sus almacenes y el banco ha congelado las cuentas de la empresa. Marisol miró por la ventana del despacho donde estaba la sede de la empresa de Facundo, al otro lado de la calle. En la entrada había hombres de riguroso traje que sacaban cajas de documentos. «¿Y Rosario?», preguntó. «Oh, aquí viene lo interesante», se animó Violeta. «La han visto salir de la inmobiliaria. Parece que también está preocupada». Estela tarareó. «Claro, contaba con un amante rico y tiene a un empresario investigado». Por la tarde llegó un mensaje de Facundo. «Tenemos que vernos. Es importante». Marisol le mostró el teléfono a Estela. «Acepta», le aconsejó ésta, «pero programa la reunión en mi despacho, y yo estaré presente». Facundo se presentó una hora después, demacrado, con un traje arrugado. No había rastro de su fanfarronería habitual. «Quería hablar en privado», empezó mirando con desgana a Estela. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de mi superior», replicó Marisol. Él se hundió pesadamente en su silla. «Bien. Estoy dispuesta a renegociar las condiciones del divorcio. La casa seguirá siendo tuya en su totalidad, y yo pagaré una compensación». «¿A cambio de qué?». «¿A cambio de qué? Esta auditoría podría destruir mi negocio». «Tus problemas legales son tus problemas», replicó fríamente Marisol. «No tienen nada que ver conmigo». «No finjas. Sé que lo organizaste todo». «¿Pruebas?», preguntó Estela con calma. «¿Tiene pruebas, señor Iribarne?». Facundo guardó silencio. «Exactamente», continuó Estela. «Ninguna prueba en absoluto. Solo una inspección legítima a una empresa en cuyas actividades hemos encontrado irregularidades». «¿Qué quieren?». Se volvió hacia Marisol. «Dinero. Una casa. Di tu precio». «¿Precio?». Ella se levantó. «¿Cuál es el precio de la traición, la mentira, la humillación?». «No quería». «No era tu intención. Llevas meses planeando esto». Facundo se puso pálido. «¿Cómo lo sabes?». «Eso no importa. Lo que importa es que pensaste que era un tonto por dejarme engañar por palabras bonitas». En ese momento sonaron voces en la sala de recepción. La puerta se abrió y una joven espectacular, Rosario, entró literalmente volando en el despacho. «Ahí estás». Se detuvo delante de Facundo. «¿Qué ocurre? ¿Por qué me llaman del banco para pedirme un crédito hipotecario?». «Rosario, ahora no». Facundo intentó detenerla. «No, exactamente ahora. Prometiste que todo estaba arreglado.
que el dinero de la venta de la casa se destinaría a nuestro nuevo lugar. Marisol observaba la escena con un extraño desapego. Joven, guapa, segura de sí misma, no era de extrañar que Facundo hubiera perdido la cabeza, pero Rosario tenía algo de depredadora, de calculadora. Ah, así que, ¿esta es tu mujer? Rosario se fijó por fin en Marisol. Sabes, me dijo que tú también querías el divorcio, que eras infeliz en tu matrimonio. ¿En serio? Marisol sonrió. ¿Qué más te dijo? ¿Que me robó mi parte de la casa? ¿Que se aprovechó de mi ausencia mientras cuidaba a mi madre enferma? Rosario desvió la mirada hacia Facundo. ¿Es eso cierto? ¿Le robaste la casa a tu propia mujer? Yo no lo llamaría robar. ¿Sabes qué? Rosario dio un paso atrás. No firmé un contrato para este tipo de problemas. Arréglatelas tú mismo. Se dio la vuelta y salió, dando un sonoro portazo. Facundo corrió tras ella. «Rosario, espera». Se hizo el silencio en el despacho. «Bueno», dijo Estela, «parece que tu marido está perdiendo no solo su negocio, sino también a su amante. Que les vaya bien a los dos». Marisol sintió algo parecido a la satisfacción por primera vez en un día. Por la noche, su madre la llamó. «¿Cómo estás, hija? He oído las noticias». «Estoy bien, mamá. Estoy luchando. Orgullosa de ti. Eres más fuerte de lo que crees». Los periódicos de la mañana estaban salpicados de titulares sobre una importante auditoría fiscal en la empresa de Facundo. Marisol hojeó los artículos mientras tomaba un café en el despacho de Estela. Los periodistas escribían sobre irregularidades descubiertas, sobre contratos sospechosos, sobre posibles causas penales. Sus principales proveedores han cancelado contratos, informó Estela al entrar en el despacho. El banco exige la devolución anticipada de los préstamos. Las acciones de la empresa se desplomaron. Violeta trajo una actualización de la ciudad. Está intentando vender el edificio de oficinas, pero nadie quiere meterse con un activo en dificultades. Dicen que la mitad de la plantilla dimitió ayer. El teléfono de Marisol sonaba sin cesar, el de Facundo. Colgó las llamadas una a una. «Tendrás que hablar con él», comentó Estela. «Tarde o temprano». «¿Por qué? ¿Qué puede decir?» «Está al borde de la ruina. Probablemente esté dispuesto a hacer concesiones». Como para confirmar sus palabras, llegó un mensaje. «Por favor, reunámonos. Te lo devolveré todo. Solo haz que pare». Marisol le mostró el teléfono a Estela. «Queda con él», le aconsejó. «Pero en mi presencia, y con un abogado». La reunión se fijó para la mañana siguiente. Facundo se presentó acompañado de su abogado, un hombre mayor con cara de cansancio. Él mismo parecía demacrado, traje arrugado, ojeras, movimientos nerviosos. «Estoy dispuesto a devolver la casa», empezó sin preámbulos, «y a pagar una indemnización. Solo haz que pare». «¿Qué exactamente?», preguntó Marisol con calma. «Usted sabe qué. Esta auditoría, la presión sobre el banco, la ruptura de contratos». «¿Tiene pruebas de la implicación de mi cliente en estos hechos?», intervino el abogado de Marisol. «No, pero...». «Entonces hablemos de los hechos», interrumpió el abogado. «Usted reeditó ilegalmente la propiedad haciendo un uso indebido del poder notarial. Eso es fraude». El abogado de Facundo le susurró algo al oído. «De acuerdo». Facundo sacó una carpeta con documentos. «Aquí están los papeles para devolver la casa a la copropiedad. Estoy listo para firmar». Los abogados profundizaron en el estudio de los documentos. Marisol miró a su marido, agotado, envejecido, había perdido la confianza en sí mismo. «¿Dónde está Rosario?», preguntó. Él se estremeció. «Se ha ido. Dijo que no se había metido en líos». «¿De verdad? ¿Y el gran amor?» «Marisol, por favor». «¿Qué? ¿Te arrepientes ahora? ¿Por traicionarme? ¿Engañarme? ¿Usado?»
Estoy confundido, bajó la cabeza. Pensé que estaba enamorada, que empezaría una nueva vida. ¿Conmigo? El papeleo está en orden, interrumpió el abogado. Puede firmar. Facundo firmó con mano temblorosa. Marisol firmó con calma, con claridad. La casa volvía a ser de los dos. Ahora, dijo ella, dejando a un lado el bolígrafo, quiero comprar tu parte, a precio de mercado. ¿Qué? Ya me has oído. Véndeme tu mitad de la casa. Necesitas el dinero, ¿no? El banco quiere devolver los préstamos. Se quedó en silencio, mirando fijamente el espacio que tenía delante. O eso, continuó Marisol, o vendemos la casa y nos repartimos el dinero, pero me temo que el proceso de venta llevará más tiempo, y el tiempo juega en tu contra. Te estás vengando de mí, dijo en voz baja. No, estoy dirigiendo un negocio. ¿No me enseñaste eso? Una hora después, todos los papeles estaban firmados. Facundo vendió su parte de la casa de Marisol por poco menos del valor de mercado. Necesitaba el dinero urgentemente para salvar la empresa. Cuando se marchó, Estela puso la mano en el hombro de Marisol. Lo has hecho bien, pero aún no ha terminado. ¿Qué quieres decir? La auditoría fiscal está en curso y los resultados son, digamos que tu ex marido no está contento. Por la noche, llegó la noticia. Las oficinas de la empresa de Facundo habían sido registradas. Los investigadores encontraron documentos que probaban graves irregularidades financieras. Se enfrenta a algo más que la ruina, dijo Estela hojeando los informes. Posibles cargos penales. Marisol se sentó ante la ventana de su vieja casa nueva. El cartel de «Se vende» había desaparecido del portal. Dentro, todo seguía conservando rastros de la presencia de Rosario, un frasco de perfume desconocido en el baño, una horquilla de mujer en el tocador. Violeta ayudó a ordenar. ¿Renovamos? ¿Renovar el interior? Por supuesto, asintió Marisol. Pero primero tenemos que deshacernos de todos los rastros. Metieron las pertenencias de Facundo y Rosario en cajas. Marisol llamó a su ex marido. Recoge tus cosas para mañana, así acabarán en el vertedero. De acuerdo, respondió él sin vida. Enviaré a alguien. ¿Y la empresa? Una pausa. Va mal, muy mal. Lo comprendo. Se sorprendió de que no hubiera regodeo en su voz. Solo cansancio. Estela llegó a última hora de la tarde. Su empresa está oficialmente en quiebra. Se han embargado las cuentas, los bienes. Habrá una investigación. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Estela sonrió. Ahora eres libre, de él, de sus mentiras, de su traición. Lo ha perdido todo, su negocio, su reputación, su amante, y tú te has encontrado a ti misma. Marisol paseó la mirada por el salón, ahora completamente suyo. Cada rincón guardaba recuerdos de su vida pasada, pero ya no le dolía. «¿Sabes?», dijo, «pensé que la venganza traería satisfacción, pero solo siento alivio, como si me hubiera quitado un gran peso de encima». «Esa es la verdadera victoria», asintió Estela. «No que hayas arruinado su vida, sino que hayas liberado la tuya». La lluvia otoñal tamborileaba en las ventanas del renovado salón. La casa se había transformado desde la reforma. Paredes brillantes, muebles nuevos, ningún rastro del pasado. Marisol estaba sentada en su sillón favorito, revisando documentos de trabajo. Estela la había ascendido recientemente a jefa de departamento y había más trabajo que hacer. El timbre sonó inesperadamente. Facundo estaba en el umbral, más delgado, con una sencilla chaqueta en lugar de su caro traje habitual. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. «Tenemos que hablar». Marisol vaciló y se hizo a un lado, dejándole entrar en la casa. Se detuvo en medio del salón, mirando a su alrededor. «Las cosas han cambiado por aquí». «Sí, he hecho algunas reformas». «Es precioso», bajó hasta el borde del sofá. «Y diferente de lo que solía ser».
¿Por qué has venido? Facundo entrelazó los dedos, mirando al suelo. He estado pensando mucho. Sobre nosotros, sobre lo que pasó. Cometí un terrible error. Marisol se quedó en silencio, esperando a que continuara. Rosario, era una obsesión. Pensé que me había enamorado, que ella me daría algo nuevo, brillante. Pero me dejó en cuanto empezaron los problemas. ¿Y ahora has decidido volver? Me di cuenta de lo mucho que había perdido. Levantó la mirada. Tú eras real, leal, cariñosa, y lo cambié por una ilusión. Fui un tonto. Se levantó y dio un paso hacia ella. Pero me he dado cuenta de todo. Tal vez... ¿Podríamos empezar de nuevo? Ella se giró bruscamente. ¿Al principio? ¿Después de todo lo que has hecho? Sé que parece una locura, pero mírame, lo he perdido todo. Mi negocio, mi reputación, mi dinero. ¿Sabes de qué me di cuenta? De que lo único real que tenía eras tú. ¿Y crees que voy a volver contigo? ¿Te compadezco porque estás arruinado? No, no es por eso. Se pasó una mano por el pelo. Porque todavía te quiero. Siempre te he querido, solo que... confundida. Marisol sonrió con amargura. ¿Amor? Cuando firmó la cesión de la casa, cuando planeó dejarme sin nada, cuando trajo a una amante a nuestra casa. Yo era un monstruo, se acercó más. Pero he cambiado. Estos meses me han enseñado mucho. ¿En serio? ¿Qué es? Que el dinero y el éxito no valen nada sin amor, que no puedes traicionar a los que te son leales, que... Basta, levantó la mano. Todas esas palabras bonitas, ¿sabes lo que recuerdo? Cómo dijiste casi exactamente lo mismo hace 2 meses, antes de irme a casa de mi madre, igual de sincero, igual de convincente. Facundo bajó la cabeza. Entonces mentía, ahora ya no. ¿Y cómo puedo creer eso? ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? Dame la oportunidad de demostrarlo. Empezaré de cero, trabajaré como un simple gerente. Podríamos volver a estar juntos. No, negó con la cabeza. Eso no es posible. ¿Por qué no? Porque ya no soy la mujer que conociste, que creía cada palabra que decías, que se dejaba engañar. Se dirigió a la puerta y la abrió. Vete, Facundo. Lo tenías todo. Una esposa cariñosa, un hogar, un negocio próspero. Usted mismo lo arruinó todo y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Marisol, por favor. No, no quiero oír más tus excusas. No quiero verte en esta casa. Vete. Se quedó unos segundos más mirándola con una mirada suplicante. Luego se dirigió lentamente hacia la salida. En el umbral se dio la vuelta. No me rendiré. Voy a demostrarte cada día que he cambiado. No te molestes, le miró directamente a los ojos. He aprendido a ver la falsedad y no volveré a dejarme engañar. Cuando la puerta se cerró tras él, Marisol se volvió hacia la ventana. Seguía lloviendo a cántaros, pero los primeros rayos de sol se abrían paso entre las nubes. Sacó el teléfono y marcó el número de Estela. Ha venido. ¿Y? Se disculpó. Habló de amor, de remordimientos, de un nuevo comienzo. ¿Y tú? Marisol sonrió, mirando al cielo despejado. Y me di cuenta de que ya no le necesitaba, ni su amor ni su arrepentimiento.